Culpable, de Shiki 1221. Narración por Nova Hikaru. Tercera parte. Usando ese único y afilado instrumento, atacó uno por uno a todos. El dueño de la mansión, su esposo, su cuñado y su sirvienta. Los hombres intentaron detenerlo, mas él era lo suficientemente rápido para evadirlos a todos y cada uno de ellos. Con el dueño no tuvo demasiado problema, puesto que cumplía con la primera impresión que daba: un hombre pacifista. Alguien que intentó inútilmente, a base de diálogo, calmarlo. El cuchillo atravesó sin problemas su blanca piel y manchó con aquel líquido carmesí el suelo al caer. Sakura fue la que más tiempo tardó en ser asesinada, dado que fue rápida en huir mientras los hombres forcejeaban con él. Sin embargo, aquello no la salvó por mucho más. Solo tuvo un lapso un poco más largo que el de los otros, antes de finalmente ser alcanzada y asesinada por el azabache. En la antigua mansión, perdida en la mitad de un espeso y lúgubre bosque, se celebró una alegre fiesta, ambientada por múltiples risas melodiosas, las cuales en poco tiempo fueron sustituidas por gritos llenos de horror. En aquella noche fría y oscura, los relámpagos iluminaban la estancia, haciendo brillar el collar con el símbolo Uchiha, colgado del cuello del único habitante de pie, mientras su risa demencial resonaba en el lugar. La escena era capaz de espantar a cualquiera al ver los cadáveres bañados en sangre de los que habitaban aquella enorme casona, todos tirados en el suelo alrededor de la única persona viva. ¿Quién fue el culpable?, preguntó el moreno, retirando el cuchillo del cuello de una sirvienta. El telón caerá cuando el culpable muera. Comenzó a reír de una forma demencial, mientras veía los cadáveres a sus pies y sacaba la carta que contenía el nombre del culpable. La contempló largamente mientras se sujetaba la cabeza con palpable desesperación. Algo no había salido como él esperaba. Observó sus manos manchadas de la sangre de sus víctimas y el cuchillo que en ningún momento se despegó de su mano. Un rayo iluminó toda la estancia, dejando ver la mitad de su propio rostro en la superficie metálica del utensilio de cocina. Su rostro era la primera vez que se veía a sí mismo. Giró su cabeza en dirección al cadáver del dueño y retornó de inmediato a su reflejo. Era idéntico al dueño. Ambos parecían dos gotas de agua, y lo que más lo estaba perturbando era lo que el libro describió. Por orden del dueño de la casa, quien coincidentemente se parecía mucho al aldeano. Así no se resuelven las cosas, Sasuke, dijo un encapuchado a espaldas suyas, mientras aplaudía divertido del espectáculo mostrado por el aldeano. Yo maté al culpable, dijo apuntándolo con el cuchillo, también dispuesto a convertirlo en su siguiente víctima, mientras le daba la espalda a los cadáveres. Debo volver al mundo real, o donde sea que estuve antes, afirmó seguro de sus palabras, mientras se acercaba paso a paso al misterioso sujeto. Ni siquiera sabes a dónde debes regresar ni qué es este lugar, comentó riendo con diversión, siendo su expresión apenas visible, gracias a la capucha que cubría su cabeza. Este lugar no existe, es falso, afirmó seguro, mientras el extraño encapuchado solo reía con una tranquilidad inverosímil, dado el escenario en el que hablaban. He asesinado a todos aquí, por lo cual el telón debe caer. No, negó su acompañante. Debes averiguar quién eres, cuál fue el crimen y quién es el culpable, explicó señalando el reloj detenido. No tienes todo el tiempo del mundo para averiguar algo tan obvio y simple. Suerte y date prisa, despidió el único espectador de sus asesinatos de esa noche. No entendió esas palabras, ni el motivo de que le hayan señalado aquel inservible reloj. Sin embargo, al mirar a su alrededor, todo empezó a girar aumentando levemente de velocidad, y en pocos momentos
Parecía estar atrapado en una espiral frenética. Cerró los ojos, asustado sin saber qué sería lo siguiente en sucederle. Temió mirar. Quizás podría mantenerse en la ignorancia si decidía no volver a despertar jamás, pero recordó que eso sería imposible. No deseaba dejarse vencer y, según el hombre de la voz misteriosa, solo debía resolver ese misterio y todo estaría bien. Deseaba recordar quién era y cómo llegó a ese lugar. Al menos, esas eran las primeras interrogantes en su mente. Más aún, había tantas otras revoloteando en su mente. Estas podían esperar. En cuanto volviera a su verdadero hogar, pensaría mejor en lo demás. Comienzo a acostumbrarme a esto. Suspiró viendo aquel tan conocido bosque. Ahora sigue la mansión. Dijo decidido y sin rastro de temor, como sucedió las 2 primeras veces. Corrió con toda la velocidad que le permitían sus piernas y fue a la puerta principal. Quería corroborar si era cierto que todo se repetiría. De estar en lo correcto, podía predecir con facilidad los siguientes acontecimientos y el orden de los mismos. Cuando la puerta fue abierta por Sakura, fingió sonreír agradecido por la bienvenida dada por el dueño de la casa y sus familiares. Lo demás fue una repetición de los hechos anteriores. La cena, la fiesta, la hora de dormir. Sin embargo, no era igual su perspectiva. Ahora sabía dónde ir y qué hacer. Se levantó de la cama con prisa y se encaminó rumbo al sótano, sabiendo que ahí se hallaban los ataúdes con cortes periodísticos. En ellos había información varia, y según sus propias teorías, las respuestas a su embrollo. Ese hombre me llamó Sasuke, susurró el azabache mirando el recorte que estuvo en su poder anteriormente. Si soy un actor casado con Naruto, ¿por qué no me dijo nada cuando nos sentamos juntos? Pensó en voz alta, cayendo en cuenta de un detalle al que no prestó atención antes. Menma era pareja de mi gemelo Charazuke, exclamó casi en un grito al comenzar a recordar su propia vida. Al mirar esa segunda vez los recortes, su memoria comenzó a volver rápidamente a su cerebro. Él era Uchiha Sasuke, un famoso actor que trabajaba en la compañía de teatro Konoha, junto a su gemelo, Charazuke. Su pareja, Naruto Uzumaki, el gemelo de este, Menma, y su amiga, Haruno Sakura. Ellos eran los más destacados de todo el elenco allí. ¿Por qué estaban ahí atrapados? ¿Quién y cómo los atrapó en esa pesadilla? ¿Quién es ese que me está usurpando?, preguntó al aire mientras subía las escaleras rumbo a la sala. El encapuchado le señaló el reloj detenido. Quizás ahí estaba oculta información sobre ese impostor. Necesitaba saber por qué usurpaba su nombre y la razón de seducir al novio de su gemelo. Sin embargo, al pensar en Charazuke, su corazón se detuvo por un momento. Otro chispazo de su memoria fragmentada regresó a él de la nada. Su hermano gemelo, aquel idiota de personalidad tan opuesta a la suya, había dejado de frecuentarlo desde que... ¡Qué poco tiempo pasaste aquí conmigo!, oyó decir a una voz proveniente de uno de los féretros, un sonido que podía reconocer con suma facilidad. ¿Charazuke? Tartamudeó sin poder ocultar el miedo que sentía. Empero, ese terror no evitó que sus pasos lo llevaran lenta y precavidamente de regreso hacia el sótano. «Eres muy malo conmigo, hermanito», protestó con ese tono tan infantil y típico de él. Hasta juraba que debía estar haciendo uno de sus pucheros. «Ya no me visitas». «Yo no», intentó justificar Sasuke, mientras se detenía frente al ataúd, sin atreverse a ver en su interior, pero tampoco alejarse y abandonar a su gemelo. «No me has visitado ni siquiera en mi tumba, mal hermano», gritó mientras la tapa se levantaba con fuerza, mostrando un esqueleto con las ropas características de su gemelo. «Usas mi collar desde que morí y aún así nunca me visitas», señaló el esqueleto comenzando a reír.
Sasuke perdió el color en su rostro al ver el esqueleto moviéndose por sí solo. Sus piernas temblaban desobedeciendo por completo las órdenes de la mente de Uchiha, cuya única orden era escapar. Podía sentir su garganta cerrándose de puro temor, y más cuando aquel montón de huesos que decía ser su hermano lentamente comenzó a salirse de su lugar de reposo. Estaba yendo por él. Llevó su propia mano hasta su boca y la mordió con todas sus fuerzas, haciendo que la sangre impregnara su lengua con su propio sabor. Aunque estaba sangrando en abundancia, había conseguido su propósito: reaccionar. El intenso dolor que se autoinfligió le devolvió sus capacidades motoras, inhabilitadas por el miedo. Como comenzaba a hacerse costumbre para él, corrió con todas sus fuerzas hacia arriba. Por apenas unos pelos consiguió superar al esqueleto, logrando escapar de ese sótano. Cerró la puerta de un portazo y la trabó con lo primero que encontró a la mano. Movió un mueble que se encontraba cerca, un aparador que empujó con su cuerpo. No dejaría salir a aquella cosa. Ese, en definitiva, no era su hermano gemelo, que en paz descanse. Todo ahí era falso y una vil trampa cuya intención solo el autor de la misma conocía. Recorrió los pasillos, extrañado de no ver a los demás habitantes de la casa. Ni siquiera podía oírlos, ni un solo murmullo que indicara que estaba en ese lugar. Era extraño, pero sumamente convincente para inspeccionar aquel reloj. Llegó a la sala y fue directo a su objetivo. Todo parecía ser normal en ese artilugio. Lo único malo que podía señalarse era su falta de movimiento. Intentó darle cuerda para que la hora se acomodara en la debida o volviera a marchar, empero nada pasaba. Miró las manecillas notando al filo de una de ellas un borde blanco como el papel. De hecho, al ver detrás de la aguja efectivamente era papel. Una hoja que decía en letras rojas y enormes: culpable. Lo abrió ansioso de leer su contenido, aunque intuyó que el culpable era ese Sasuke que estaba supliendo su lugar, tomando a su novio y cuñado como parte de esa desagradable estratagema. Abrió el papel, el cual estaba doblado varias veces para entrar detrás de esa manecilla sin llamar la atención, y lo leyó ansioso. «Suerte para la próxima», dijo una voz femenina, mientras le cortaba la yugular con un cuchillo de cocina, aprovechando para atacarlo por la espalda mientras el moreno estaba ocupado leyendo. «Esta es mi venganza, Sasuke-kun», dijo ella, riendo como anteriormente él lo hizo cuando los asesinó a todos. Continuará.